Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Es un placer inmenso estar de nuevo con ustedes. Hemos estado 45 días, que se dice muy pronto, sin su compañía debido a la pandemia, pero ya estamos de nuevo aquí con esta tertulia ciudadana. Y tenemos, como siempre, temas muy interesantes, dos temas muy interesantes, y tenemos también, señoras y señores, tertulianos, nuestros tertulianos habituales y otros tertulianos que van a hacer y van a enriquecer, evidentemente, esta tertulia. Así que, sin más dilación, yo les voy a presentar a los que están aquí presentes en el estudio. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días, don Julián. Un placer inmenso estar de nuevo con usted. Por supuesto, igualmente, y estar con los tertulianos, que ya tenemos bastante amistad entre nosotros. Doña María Mur, doble placer. Sí, muchas gracias. Te veo muy guapa, más delgada, pero sí, muy guapa. Han pasado muchas cosas estos 45. Acércate un poquito más al Estos 45 días han pasado muchas cosas y bueno, yo tengo que decir que está superado, ¿no? Por desgracia lo he tenido que sufrir y de vuelta a esta casa que es tan acogedora, sí, y que además os vais superando. Tenéis un nivel de excelencia ya que es insuperable. Bueno, muchas gracias. Tú que nos quieres mucho. Doña Carmen Quintanilla, bienvenida también. Un placer. Pues igualmente, un placer de estar de nuevo en la tertulia de IMAX Televisión y bueno, y volver Doña Carmen Quintanilla triunfando estar por el mundo entero, como siempre. Y volver a estar con todos los televidentes de IMAX Televisión y por lo tanto feliz. Muchísimas gracias, Julián, por tu invitación. Don Mariano Rodríguez. Como siempre, es muy grato. Como siempre, gracias. Es muy grato después de tantos días darle la bienvenida a María. Bueno, contigo hemos tenido alguna que otra cosa. Después de 2 marcas la ha pasado, por lo menos la hemos vuelto a recuperar otra vez. Contigo hemos tenido alguna que otra cosa en la radio, con lo cual... Sabes tú que me tienes disponible siempre. Muy bien, y también tenemos telemáticamente a doña Paula Fernández. Doña Paula, hola. Hola, buenos días. Qué placer verte ahí tranquilita. La verdad es que gracias a Y telemáticamente también tenemos a don Juan José Alba, que es el director de regulación de la compañía Endesa. Don Juan José, buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarnos. Nada, un placer recibirte. Te llamo de tú, si me permites. Con lo cual, un placer que estés con nosotros. Y también tenemos a don José Ullea Sánchez de SS Energía Castilla-La Mancha. Juan José, buenos días. Buenos días, señor Julián. José Ullea, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me ¿Te veo oyes? bien? Sí, te veo bien. Sí, estoy bien. Aquí en la oficina del servicio. Muy bien, pues bienvenidos todos. Yo les voy a plantear a todos ustedes el primero de los temas. ¿Por qué sube el recibo de la luz? Esa es la pregunta del millón en este país. ¿Es por culpa de los impuestos que llevan consigo la factura? ¿Es por culpa del gobierno? ¿Es por culpa de las eléctricas? ¿Es por culpa del temporal? ¿Es esta la asignatura pendiente de los distintos gobiernos de España a lo largo de los últimos años? En fin, para contestar a todas estas preguntas vamos a empezar primero con los expertos. Así que, don Juan José Alba, director de regulación de Endesa, todos los micrófonos son para ti. Pues muchas gracias. El recibo de la luz sube y baja. No, si miramos cómo ha evolucionado el recibo de la luz desde el año 2010, pues ha subido y ha bajado en este periodo varias veces. Y en el 2020 está prácticamente al mismo nivel que estaba en el 2010. Y ahora lleva 3 años seguidos bajando, desde el año 2010. Este recibo tiene 3 partes. Hay una parte que es el coste de las redes, lo que en la jerga se llaman los peajes, y esto lleva congelado desde el año 2013. No se ha movido, y antes era más alto. En el 2012 era más alto, bajó y está congelado desde entonces. Hay una parte de impuestos y pseudoimpuestos que es razonablemente estable, es importante, es muy alta. España es el tercer país de Europa
por el volumen de estos impuestos, y eso tiene mucha influencia en que el recibo final sea caro. Y luego hay una parte que es el coste de la energía, el precio del mercado, que es lo que este mes de enero ha subido y es lo que captura titulares cuando sube, aunque no cuando baja. Este coste de la energía depende de la oferta y la demanda. Y normalmente en enero, en diciembre, cuando hace frío, cuando la demanda es alta, cuando la producción fotovoltaica es baja, cuando la producción eólica es baja, cuando hay que usar las centrales de gas y el precio del gas también es alto porque se usa mucho gas en la calefacción, pues en estos meses ese precio sube y ese precio sube. Más o menos la mitad de los clientes se enteran de esa subida, porque la otra mitad tienen precios con sus comercializadoras que no varían cuando ocurre esto, ya están asegurados contra que esos precios bajen. Quizá Juan José, porque tienen tarifa plana. Por eso no notan la subida. Hay mucha gente que tiene tarifa plana, hay una amplia oferta, montones de comercializadores que ofrecen distintos tipos de tarifas y los clientes que tienen esas tarifas no se enteran de esta subida. Los clientes que tienen el PVPC, la tarifa regulada que tiene ese nombre tan extraño, son los que ven esa subida. Y son esos clientes los que en enero de 2021, por ejemplo, han visto una subida respecto a diciembre importante, pero al final el precio de enero de 2021 es exactamente el mismo que hubo en enero de 2019. Y en enero y en febrero, en marzo, en abril, lo previsible es que este precio baje y volvamos a tener unos precios como los que hemos visto en el año 2020 y quizá incluso más bajo. Entonces, en conclusión, el recibo de la luz es caro. Y creemos que es caro porque tiene un montón de impuestos comparado con lo que hay en otros países europeos y el gobierno ya ha empezado a dar pasos para irlo reduciendo. Y hay un coste de las redes que es barato, es bastante barato comparado con el de otros países, y hay un coste de la energía que sube y baja como ocurre en toda Europa, y nos tenemos que acostumbrar a que suba y baje. Vamos a un sistema que tiene cada vez más renovables y es inevitable que en los momentos que haya mucho viento y mucho sol el precio baje y en los momentos que haya poco viento y poco sol el precio suba. Eso es inevitable y aunque vayamos a un futuro con un precio medio más bajo, habrá momentos en los que subirá y momentos en los que bajará. Es evidente, Juan José, que tanto el gobierno tiene una labor que hacer, porque lo decías tú, y también dependemos del temporal, pero las eléctricas no tienen responsabilidad, por lo que veo. Las eléctricas tienen responsabilidad porque son las que tienen que vender. ¿Se me oye? Sí, sí. Perdón. Efectivamente, somos los que vendemos este producto. Dentro de estos tres componentes que yo le decía, el coste de las redes, el coste de los impuestos y el coste de producción, ciertamente el coste de las redes es un coste que depende de las inversiones que hacemos y es un coste que se fija por parte del gobierno, es decir, es el gobierno el que decide cuánto se paga a las eléctricas por utilizar las redes, no somos nosotros los que fijamos ese precio e indudablemente sí que tenemos responsabilidad en el precio de la energía en el mercado. El precio de la energía en el mercado es lo que se consigue bajar a base de invertir en generación cada vez más barata. Hace unos años teníamos un sistema eléctrico basado fundamentalmente en el carbón. El carbón era un combustible con un precio bastante estable, pero el coste de la producción con carbón se ha ido convirtiendo en cada vez más caro. Ahora invertimos en generación renovable que tiene un coste mucho más bajo.
estamos invirtiendo en generación que permite que ese precio de la energía vaya bajando y que seguirá bajando. Es decir, ahora acabamos de ver la subasta de renovables de la semana pasada, donde han salido unos precios bastante bajos. En los próximos años vamos a seguir viendo un gran volumen de entradas renovables como el que ya llevamos viendo en los últimos años, y todo eso se va a ir reflejando gradualmente en el recibo de la luz. Como dije, ese precio de la energía, si miramos simplemente los 3 últimos años, ya ha bajado. El precio medio anual ha ido bajando y lo seguirá haciendo. Vamos a ver qué nos dice. Gracias, Juan José. Por favor, quédate si te apetece con la tertulia para escuchar a los tertulianos. Y vamos a oír a don José Ulloa Sánchez de SSE Energía Castilla-La Mancha. Adelante, José. Muy buenos días. Como he comentado, aquí estamos para atender las consultas. Pues adelante, ¿qué opinas de lo que ha explicado Juan José? A ver, hay un par de cosillas. Lo primero es, no se puede achacar la subida de la luz al precio total de la factura de la luz. ¿Por qué? Porque como comentaba Juan José, una cosa son los impuestos ATR, luego también la factura de la luz ha ido encarándose con los años porque también han ido incluyendo impuestos como el impuesto eléctrico del 5,11%. Ha subido el IVA en 2 ocasiones en los dos, y todo eso al final de la factura se nota. El tema del PVPC, el precio voluntario, el pequeño consumidor, que es donde se nota la subida de la luz, también se nota en el precio indexado. El precio indexado es variable a pool. ¿Qué significa esto? Que es un precio variable según bolsa. Cuando baja la bolsa, baja el precio, y cuando sube la bolsa, sube el precio del kilovatio. Entonces, a lo que me quiero referir es, ¿hay algo bueno en el precio fijo? A mí, personalmente, a mí no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el precio fijo de las compañías cobras tiene una prima de riesgo. Una prima de riesgo que al final encara el precio del kilovatio. Entonces, si el precio del megavatio en OMIE fluctúa todos los días, con el precio fijo lo que va a pasar es que va a tener una prima de riesgo por si acaso subiera mucho. Por eso mismo, en diciembre y enero, los consumidores de precio fijo no lo notan, pero porque el resto de los meses lo han pagado ya con creces. A ver qué opina doña Paula Fernández. Bienvenida de nuevo, Paula, y adelante. Bueno, la verdad es que la explicación de don Juan José, el representante de Endesa, me ha ahorrado una gran parte de mi intervención, pues que ha explicado perfectamente cuál es la composición del recibo eléctrico y qué es lo que sube y qué es lo que baja. Es verdad que todo esto es consecuencia de la ley de 1977, que no se ha cambiado desde entonces, donde de alguna manera se marca cómo se construyen los precios de la energía. Cuando en el mix energético entran muchas renovables, baja el precio de la energía. Cuando ocurre lo que ocurrió en los primeros días de enero, pues sube el precio de la energía. Pero además es que sube porque ahí hay un punto que yo creo que el gobierno todavía tiene pendiente, puesto que las últimas tecnologías que entran en el mix suelen ser un poquito las más caras, en este caso el gas. ¿Qué ha pasado? Pues que el gas ha subido el precio. ¿Qué ha pasado también? Que los derechos de emisión de CO2 han subido. Eso pues se ha incrementado en la factura eléctrica, y todas las tecnologías, y ahí es donde yo creo que todavía habría que ajustar algunas cosas, al final van a cobrar por su producción de energía, por sus megavatios, lo mismo que cobra la más cara, la última en entrar. Y eso pues encarece al final el precio de esa energía. Pero no nos olvidemos que en esa composición de la factura el precio de la energía solo es un 35 aproximadamente, que me corrijan los responsables del precio total.
Hemos hablado mucho de que alcanzó el 8 de enero un pico de 114 euros megavatio, pero no hemos hablado nada de que el 30 de enero el megavatio estuvo por debajo de 5 euros megavatio. Por lo tanto, al final, cuando se hace la media, pues esa subida no va a ser tan alta. Cualquier subida no es buena en la situación económica que estamos, pero las cosas son como son. El gobierno tiene muchas tareas pendientes, pero yo creo que está haciendo muchas cosas. Voy a empezar con alguna y después seguiremos desgranando porque hay otros tertulianos. Yo creo que una de las cosas positivas que se está poniendo en marcha y que está trabajando con todas las compañías eléctricas, con todos los sectores, los vectores que intervienen en la producción de electricidad, es la creación de un fondo para precisamente poder sacar del recibo que pagan los consumidores, sacar de esos peajes algunas cosas, como pues lo que se da por los residuos nucleares, poder sacar de ese peaje todavía lo que reciben las renovables que vienen del sistema anterior, que no han entrado en este tema de subastas, qué pasa con el régimen retributivo de la cogeneración. Entonces, de alguna manera, este Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que se va a crear con aportación de todas las empresas que participan en la energía en nuestro país, va a permitir sacar de esa parte del recibo unos gastos importantes que, por estimaciones del Gobierno, pueden abaratar hasta un 13% el precio del recibo. Pero luego hay temas más importantes o tan importantes como este, que es la aceleración de la integración de las renovables. La última subasta, ya ha hecho referencia el responsable o el representante de Endesa, la última subasta que han sido del 26 de enero, pues se han adjudicado 3.034 megavatios a un precio medio de 24,47 euros megavatio. Un precio que tienen que mantener al mínimo durante 5 años. Esto es una garantía de estabilidad para el sistema. Podemos hablar un poquito después del problema que tienen las renovables. Y yo creo que el problema más grave que tienen las renovables, lo hemos hablado algunas veces en esta tertulia, es la gestionabilidad. Si hay viento, hay mucha energía eólica. Si no hay viento, no hay energía eólica y necesitamos otras energías. Si hay sol, si hay luz, tenemos fotovoltaica. Si no hay luz, no tenemos fotovoltaica. Por lo tanto, un tema importante es avanzar en los sistemas de almacenamiento. Creo que el decreto está estudiando para presentar en las próximas semanas y elevar al Consejo de Ministros una estrategia de almacenamiento energético. Donde dio una serie de subvenciones a las renovables por encima del precio del mercado, que hizo un agujero tremendo a las cuentas públicas que hoy todavía estamos pagando, y de aquellos polvos vienen estos lodos. Después, todos los que has dicho ahí son culpables, menos los gobiernos. El gobierno no tiene culpa de la subida del recibo de la luz, principalmente porque él no la controla. Es decir, la subida del 27% que ha tenido este gobierno corresponde al precio en los mercados mayoristas. Lo mismo que la tuvo Rajoy cuando fue la subida del 10% y se le tiraron como lobos los que actualmente ahora dicen que no tienen culpa de subir la luz. Efectivamente, un gobierno lo que sí puede actuar es en determinados aspectos de la luz que puede hacer que ésta no suba, como es el término fijo de potencia, como es el alquiler de los contadores y, por supuesto, los impuestos. Tenemos un impuesto del 5,11% de electricidad y un IVA del 21%, donde ahí sí pueden actuar los gobiernos. Y no actúan. Después, las eléctricas, decías tú, preguntabas, ¿es que no tienen nada de culpa? Sí tienen culpa también. Existe un impuesto de generación eléctrica del 7% que deberían pagar las compañías eléctricas, sin embargo, lo meten a los consumidores finales, que son al final los que los pagan, y los gobiernos distintos, mientras tanto, miran para otro lado. Después, indudablemente, la subida del 27%, como ocurrió la anterior de Rajoy, del 10%, es cuando viene un temporal. Cuando viene un temporal, indudablemente, tiramos más de energía eléctrica y también no podemos tirar de energías más baratas, como son las renovables, es decir, la eólica ni la solar. Y ese es el problema. Y también producimos más a las empresas que tiran de carbón y al ciclo combinado, que indudablemente utilizan el gas. El gas tampoco es culpable el gobierno de que suba, que ha subido un 6%, tampoco es cierto que subió el 22% como se ha venido diciendo.
¿Por qué? Porque se fija trimestralmente, y trimestralmente se fija por dos conceptos, que es el precio del petróleo Brent y un índice que se da en Europa, que lo da Holanda. Por lo tanto, el gobierno es el que menos culpa tiene de la subida de la luz. Escuchamos y el anterior. A Marian Moore. Bueno, no tiene culpa, pero tiene mecanismos para corregir, sobre todo siendo un gobierno, en fin, social, ¿no? Presupuestos generales del Estado social, gobierno comunista, tiene mecanismos para intervenir y, como bien decía el señor Alba, los impuestos son fijos, los impuestos son estables. ¿Se puede intervenir en los impuestos? Sí, se puede intervenir en el 7,11 del impuesto de electricidad y también se puede intervenir en el IVA. Y el IVA es de los más caros de Europa. Nosotros, visto en el Senado, se ha presentado una moción para pedir la bajada del IVA del 21 al 10. ¿Por qué? Pues porque al final sabemos, claro, que las comercializadoras, todo lo que ha explicado tanto el señor Alba como el señor Ulloa es razonable y así funcionan, pero en un gobierno social no puede ser porque había una previsión de que iba a haber temporal, que había una Filomena que iba a tener unos efectos, sobre todo en las economías que tienen problemas y que son vulnerables. Y bueno, pues es el momento de intervenir sabiendo perfectamente que iba a subir la electricidad. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede utilizar ese mecanismo que es la reducción del IVA. Y como bien decía o dijo el que ahora es vicepresidente del Gobierno, el subir el coste de la luz demuestra la codicia de las empresas eléctricas. Eso es lo que dijo cuando no era vicepresidente del Gobierno. Y dijo que el Gobierno, si lo consentía, era cómplice. Correcto. Y querían nacionalizar las empresas. Doña Carmen Quintanilla. Sí, bueno, estaba tan atenta escuchando a mis compañeros y indiscutiblemente a los dos directores que nos acompañan y que, bueno, como expertos lo han hecho perfectamente y nos han hablado con claridad del recibo de la electricidad, ¿no? Y de cómo se está situando ese recibo de electricidad. Yo quiero dar las gracias a don Juan José Alba y ahora hacemos debates y, bueno, pues los expertos en energía nos cuentan, pero a mí me gustaría preguntarle a las familias que han tenido que pagar ese recibo de electricidad, que muchas de ellas están en un ERTE, que otras están con el salario mínimo vital, que otras desgraciadamente han perdido su puesto de trabajo porque estamos casi en 4 millones de personas que han perdido su puesto de trabajo desde la pandemia. Y a mí me gustaría preguntarles a ellos, ¿por qué son ellos los que efectivamente están sufriendo la situación de ese recibo de la luz que efectivamente en este mes bajará, porque efectivamente bajará el megavatio horas? Pero yo volvería a plantearle al Gobierno, a ese Gobierno social comunista, a ese Gobierno que prometía grandes avances y sobre todo en reducir el precio de la luz en España, como está en Francia y en otros países, que es un precio constante, pues le preguntaría si va a bajar el impuesto del valor añadido, si va a bajar el IVA del 21% al 10%, o van a hacer lo que hicieron con las mascarillas. Es decir, las mascarillas no se podía bajar el IVA porque Europa no lo permitía, cosa que no fue verdad. Europa dijo que se bajara el IVA de las mascarillas. ¿Por qué no lo bajaron? Porque indiscutiblemente tenían que recaudar 1.600 millones de euros ante una mala gestión de la pandemia. Es decir, va todo unido, don Julián. Es decir, va unido el recibo de la luz y la pandemia. Pero va unido porque efectivamente en la tormenta perfecta tenían que haber tomado medidas de bajar los impuestos del recibo de la luz para ayudar a las familias vulnerables. Don Mariano Rodríguez. Bueno, yo estoy de acuerdo con todos los tertulianos, saludar a los que están telemáticamente escuchándonos, pero que en realidad hoy esta tertulia no hemos venido para poner verde al Gobierno. Lo que hemos venido es para saber por qué sube la luz y explicarle a los ciudadanos que sepan interpretar el subrecibo de la luz que les llega cada mes a su casa. Para mí, hay dos tipos de consumidores: los que tienen el precio regulado y los que se acogen al mercado libre. Y sobre ese recibo de las tres cantidades que se suman para obtener la factura, que son los peajes, que son las tarifas de acceso fijadas por el Gobierno, el impuesto de la electricidad, como habéis dicho los compañeros, que supone un 5,11%, y el precio de la energía. Este precio de la energía que es el único que cambia cada día, porque, como dicen ellos,
para llenar la piscina, lo que es el PUD de la electricidad, cada día el gobierno que demanda a las empresas, normalmente siempre el precio más alto es el que marca, que es el más caro. Entonces, claro, comenzamos mirando la piscina de energías más baratas, suelen ser las renovables, y terminan con las más caras, que suelen ser las más sucias, como el carbón. El problema de esta subasta, que yo marco como una subasta marginal, la determina la última energía que entra, que es la más cara. ¿Cómo fijan las empresas el precio de oferta que hacen al gobierno? ¿De qué depende el precio que se fija en el mercado para llenar la piscina? Entre otros factores, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, de Valores, apunta a 3. El precio de derechos de emisión, el precio del gas, que se sube el petróleo, y, cómo no, las condiciones climatológicas extremas, ola de calor, ola de frío, igual a subida de precios de la luz, porque a mayor demanda, mayor subida. Si hay mucha lluvia, como ha dicho el director general, y mucho viento, el precio baja, porque hay más oferta de la energía barata. En España hay 11,6 millones de hogares, alrededor de un 40%, lo que llamábamos antiguamente la tarifa TUR, acogidos a este precio, regulado, que llaman PVPC, y otros 17,7 millones que están sujetos al precio libre de la luz. ¿Cómo podemos regular ese precio de la luz? Bien fácil. Que el gobierno baje directamente sus impuestos. Correcto. Porque en el primer punto que he dicho es lo que se conoce como el término fijo de la factura, y es el resultado de multiplicar la potencia que se contrata por el precio del kilovatio y el precio de facturación. Es decir, que si tienes una potencia contratada de 4,45 kilovatios, que es la más normal en España, en nuestro país, según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y el kilovatio tiene un precio establecido que ya marca el gobierno o las empresas, depende, tendrás que multiplicar esos 4,45 kilovatios por el precio de la energía por 30 días, y eso se paga todos los ciudadanos si consumes como si no consumes. Don Mariano, ese precio es fijo. Es horrible. Bueno, pues les vamos a dejar a todos ustedes tan solo 10 minutos. Mientras tanto vamos a saborear este queso magnífico, rocinante, de nuestra tierra, manchego, y les decimos que en 10 minutos estamos de vuelta, porque nos vamos a las noticias nacionales e internacionales. Gracias a los tertulianos presentes y telemáticos, y volvemos. Hasta luego, gracias. Segmentos TV ya es una realidad, y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final, sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados.
En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Seguimos aquí con todos ustedes después de este paréntesis para seguir hablando del recibo de la luz. Y mientras llegan los expertos, porque veo en el monitor que no está don Juan José Alba y don José Ulloa, hablamos con Paula Fernández. ¿Qué valoración haces de lo escuchado, Paula? Bueno, la verdad es que mi amiga Carmen no deja de sorprenderme. A mí, bueno, a Marian no la conozco. Con su intervención tampoco la comparto, pero creo que María no ha dicho que no veníamos a meternos con ella. Estoy encantada por esa preocupación que tienes por los más vulnerables de este país. Pero precisamente por la preocupación de los más vulnerables de este país, este gobierno al que siempre estáis poniendo algún calificativo, este gobierno legítimo del país, aprobó el 5 de abril del 2019 la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Una estrategia que recoge el bono eléctrico que efectivamente se aprobó, me lo vas a recordar, en el gobierno de Rajoy, después de muchas presiones de la oposición, pero lo incrementa con el bono térmico, se unifica en un bono energético para las personas vulnerables, que a 10 de enero de 2021 hay 1.218.863 hogares que reciben este bono. Pero es que va más allá esta estrategia. También prohíbe el corte de suministro en condiciones climatológicas extremas. Se amplía en 4 meses el periodo previo a que la empresa suministradora corte el servicio por impago. Facilita que durante estos 4 meses esos usuarios reciban un suministro mínimo vital. Pero mira, hemos hablado de renovables. Es verdad que mi amigo Manuel Tabas ha sacado lo que se supone que fue una inflación de las renovables con una bonificación, pero esas cosas han cambiado. Las nuevas subastas eléctricas son subastas donde las compañías entran ofreciendo un precio de megavatio. Eso va a favorecer una estabilidad en el mercado. Y yo lo que lamento son los años perdidos durante el gobierno de Rajoy y los mensajes contradictorios lanzados a los inversores de apoyo, no apoyo a las renovables, que nos han hecho perder unos años precisos. El señor Nadal, que era ministro en el gobierno anterior, en una comparecencia efectivamente en el 2017, porque ocurrió una tormenta perfecta como esta del 2021, no tuvo ningún pudor por echar la culpa a los costes del recibo de la electricidad a las energías renovables, cuando se ha demostrado, y hoy todos en la mesa estábamos de acuerdo, que a más renovables, más barato el recibo de la luz. Por lo tanto, yo creo que este gobierno está haciendo una apuesta decidida por bajar los precios de la electricidad, porque nos acerquemos a los precios de otros países europeos, y desde luego no comparto en absoluto la coletilla que siempre aquellas personas más vinculadas al Partido Popular hacen
cuando hay que bajar el precio de algo. Aquí todo se soluciona bajando el IVA. Y no creo que sea afán recaudatorio o voracidad recaudatoria, como he oído. Creo que sí, paralelamente estamos pidiendo ayudas directas para los sectores golpeados por la crisis. Estamos pidiendo más inversiones en carreteras. Estamos pidiendo una serie de cosas. Creo que el único mecanismo que tienen los gobiernos, aparte de gestionar bien, como está haciendo este gobierno, y no puedo permitir que se hable de mala gestión, aparte de gestionar bien, el único mecanismo que tiene un gobierno es precisamente ingresos a través de los impuestos. Paula, te contesta por alusión Marianne Moore y luego Carmen Quintanilla. Sí. Gracias. Señora Fernández, yo me limito a reproducir aquellas palabras del que ahora es vicepresidente del Gobierno, que lo dijo así. Es más, yo soy concejala del Ayuntamiento de Ciudad Real, y en el último pleno el Grupo Municipal Podemos presentó una moción para crear una comercializadora municipal para el control. Es decir, que hay mecanismos de regulación que incluso vienen del grupo, del propio partido, que es también grupo de gobierno, del Gobierno nacional. Con lo cual, no estoy repitiendo medidas y, sobre todo, mecanismos de intervención en un gobierno que se denomina social. Esos son mecanismos que pueden intervenir, y uno de ellos es la reducción del IVA. Y esto, bueno, es algo que está en sus manos. Y si está en sus manos, y si reproduzco de nuevo las palabras del señor ahora vicepresidente, en ese momento no, que decía que es subir la luz, el coste de la luz es una muestra de la codicia de las eléctricas, y que el Gobierno que lo haga y lo tolere es cómplice, pues la respuesta ya está ahí. Carmen Quintanilla. Bueno, yo a mi querida amiga Paula, que nos conocemos muchos años, pues la voy a contestar. Y claro, querida Paula, la preocupación por las familias más vulnerables, los hombres y mujeres más vulnerables en España, no es preocupación solamente de la izquierda, ¿eh? No nos equivoquemos. Es decir, es preocupación de los seres humanos, y yo a lo largo de mi trayectoria lo he demostrado con mis iniciativas parlamentarias y con mi compromiso por la igualdad. Con lo cual, con eso creo que te quiero dejar claro. En segundo lugar, cuando el presidente Rajoy subió el 10% la luz en aquella tormenta también de nieve que fue también caótica, yo veía al señor Garzón, veía al señor Sánchez, veía al señor Iglesias condenar a muerte al señor Rajoy. Por lo tanto, déjame también que defienda mi posición, y que efectivamente defienda también que, por ejemplo, una de las medidas que tomó un gobierno del presidente Rajoy en el año 2013, que lo ha reconocido el señor don Juan José, es que se congeló el coste de las redes en España en el año 2013. Por lo tanto, algo bueno hicimos con el recibo de la luz. Lo que está claro es que hoy tenemos proyectos dormidos del gobierno que hoy nos gobierna, que es el señor Sánchez y el señor Iglesias, como por ejemplo en el ingreso mínimo vital. Un ingreso mínimo vital que se pone en marcha con una ley, pero que hoy tiene problemas de engranaje, que tiene muchas personas que están pidiendo el ingreso mínimo vital, no lo tienen, y claro, yo aquí tengo que defender en una subida desorbitada, porque no es verdad que todo lo arreglen las renovables. Nos queda mucho por avanzar todavía con respecto al resto de los países de la Unión Europea, de tener unas energías renovables que vengan a contribuir a la bajada del recibo de la luz. Y por otra parte, yo tengo que pedir, porque allí así lo pide la sociedad en general, que bajen los impuestos, porque no podemos seguir pagando los impuestos que estamos pagando ante la situación tan grave que vive la sociedad española. Vamos a escuchar al experto, a don José Ulloa Sánchez, que haga una valoración de todo esto que está escuchando en esta mañana, porque estamos intentando localizar de nuevo a don Juan José Alba, director de regulación de Endesa. Mientras tanto, José, por favor, ¿qué valoración haces de todo lo que estás escuchando? Buenas. A ver, yo lo que he estado escuchando, y hay algo, es que, ¿sabes qué pasa? Que al final el consumidor es el que paga todo es estos vaivenes del gobierno. Dice
los de la izquierda dicen que los de la derecha tienen la culpa y al revés, ¿no? En el año 2013, Rajoy se opuso a la subida de la luz, es verdad. También es verdad de que la potencia subió un 100%, que es la mayor subida del precio de la potencia en la historia. En el año 2015 en el 2010 tengo aquí, se hace un impuesto eléctrico que lo saca Rajoy. Fue en el 2012. Rajoy crea un impuesto de electricidad del 4,864 y pues en este caso se queja, pues, oye, ¿por qué has puesto este impuesto? En el año 2017 suben este impuesto del 4,864 al 5,11%. No lo entiendo. Si digamos que la izquierda y la derecha hace este impuesto y luego gobierna la izquierda y crea un impuesto, el mismo impuesto que han hecho o han creado, lo encaran más todavía, no lo entiendo. Es una cosa pues que no tiene lógica de que la izquierda se queja de lo que hace la derecha y después lo hagan peor. Que los televidentes y los oyentes te están sacando sus propias conclusiones. Terminamos con Paula, que pide la palabra, y pasamos a otro tema porque nos quedamos sin tiempo. Adelante, Paula. No, medio minuto nada más, querida Carmen. No me mezcles el impuesto mínimo vital con esto. Además, antes de ayer, el Consejo de Ministros toma medidas para mejorar aún más el impuesto mínimo vital. Hablamos de la electricidad, hablamos de las estrategias puestas en marcha. Yo creo que la estrategia contra la pobreza energética es algo que tenemos que bendecir todos. Efectivamente, todos estamos preocupados por la igualdad, pero por cierto, el presupuesto de incremento del 16% para el bono social, que estaba en los presupuestos generales del Estado, fue votado en contra por el Partido Popular y los ciudadanos también tienen que saberlo. Las renovables no solucionan todo, pero sí solucionan cuando termine el proceso el 90% del problema. Y hablábamos antes de la ley de almacenamiento. Lo siento, no me ha dado tiempo, Julián, tenemos que dedicar otro monográfico al hidrógeno. Pero creo que trabajar en proyectos de almacenamiento energético que nos permitan, en momentos de tormenta perfecta como Filomena, que tengamos recursos suficientes, será bueno. Y en cuanto a la intervención del precio del gas, este gobierno también ha intervenido de alguna manera. No puede intervenir en bajar el precio del gas, pero sí liberando reservas estratégicas de gas para que la subida de ese precio no sea tan alta. Por lo tanto, de alguna manera estamos interviniendo. No comparto la bajada del IVA y no comparto, aunque lo haya propuesto un concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Ciudad Real, no comparto la creación de una empresa pública comercializadora, porque esa no es la solución al problema. Muy bien, bueno, pues hasta aquí, si me permitís, vamos a dar por finalizado el tema de por qué sube el recibo de la luz. No sé si ustedes lo han tenido claro a lo largo de esta tertulia, pero en fin, quedan algunas que otras dudas que iremos solventando en los próximos días. Y cambiamos de tercio, así que vamos a... Gracias, don José Ulloa, si quieres permanecer, y si no, te damos permiso ya para que te puedas marchar, porque vamos a hablar de la pandemia, ¿no? Vamos a explicar por qué siguen aumentando los contagios, está funcionando la cogobernanza entre gobierno y comunidades autónomas, deben ser más agresivas las medidas de confinamiento y el toque de queda, pregunto, ¿por qué van tan lentas las vacunas? ¿Qué ejemplo dan los altos cargos políticos y no tan altos que se saltan el turno y además se vacunan? Eso es lo que vamos a plantear. Voy a empezar por don Mariano Rodríguez y también daremos paso inmediatamente al delegado de Sanidad en la provincia de Ciudad Real, don Francisco José García, que también nos va a dar su visión y su opinión acerca de todas estas preguntas. Don Mariano Rodríguez. Bueno, pues por hacer un recorrido que la gente sepa y atendiendo a tu pregunta de por qué la gente sigue aumentando el tema de los contagios.
Desde el desconfinamiento, después del mes de mayo, junio, hemos podido observar que después de estar 3 meses presos en nuestras casas, saliendo lo justo para hacer la compra diaria y lo justito y justito, resulta que nos desconfinan y llega la avalancha. Llega el verano y todos recordaréis cómo ante las medidas sanitarias impuestas por el gobierno veíamos las playas con gente, veíamos las plazas, los botellones, los fines de semana y bueno, y así llegó el mes de septiembre y tuvimos la segunda oleada. Pero seguíamos sin creer todavía con el tema del virus del COVID. Y pasó lo que pasó. Llegó la segunda oleada, llegó el puente de diciembre, había que salvar la Navidad, había que salvar el Año Nuevo, había que salvar los Reyes y nos metimos en la tercera ola. Y estamos dándonos cuenta cómo ahora, aún con las medidas restrictivas, cómo están aumentando los aumentos de los contagios, incluso hasta los fallecimientos. La otra pregunta que me hace Julián es sobre la gobernanza. Nunca ha funcionado la gobernanza, nunca. Reuniones mensuales para discrepar políticamente, discusiones, peleas tontas, yo abro, yo cierro, yo sí a las 10, yo a las 8, tú a las 12, al final 17 acuerdos, 17 comunidades autónomas, 17 encierros, 17 desconfinamientos, ahora abro, ahora cierro, pero que en definitiva la gente se está dando cuenta que el gobierno, al ceder su potestad a las comunidades autónomas, porque se lo exigían, oiga, usted deme los medios para que yo pueda gobernar, y se los dio el gobierno, pero que se hemos dado cuenta que ni es así, y ahora, con el paso del tiempo, ahora las comunidades autónomas exigen medidas más restrictivas, pero que nos estamos dando cuenta que los resultados, que los tenemos todos los días en televisión, lo que antes nos daban cada 15 días, ahora los tenemos diariamente por las comunidades autónomas, los medios de comunicación. Nos estamos dando cuenta que cada vez aumentan más los contagios y que cada vez son más los fallecidos. Doña Carmen Quintanilla. Bueno, yo creo que, hablar de nuevo de la pandemia es también hablar de los miles de personas, ¿no?, que nos han dejado. Y que yo no voy a hablar del COVID-19, sin recordar, ¿no?, a esos hombres y mujeres que mayoritariamente han sido mayores de 65 años, que han perdido su vida y que dieron tanto por España, ¿no? Por lo tanto, para mí es su recuerdo, para ellos y para sus familias, porque desgraciadamente estamos no viviendo una crisis sanitaria, estamos viviendo una crisis social, una crisis económica y yo me atrevería una gran crisis humanitaria. Y bueno, desgraciadamente hemos visto cómo la pandemia va menoscabando la vida de la gente. Es decir, hoy vemos cómo cada día más gente está en depresión, cómo cada día más gente ha perdido su puesto de trabajo, cómo cada día más gente lo tiene muy difícil para llegar a final de mes, cómo cada día más gente, esta crisis sanitaria está destruyendo a la sociedad española. Y sabéis que, por ejemplo, en números de parados estamos por encima de Estonia y Lituania. No hay ningún país de Europa que esté en las cifras de paro como consecuencia de la pandemia, con lo cual también hay que unir esta pandemia a la situación que está viviendo España de una crisis económica sin precedentes y que todavía no hemos visto la punta del iceberg. Quiero recordar cómo efectivamente recordar al señor Simón, ¿no?, un señor que no tengo nada contra él, pero que fue nombrado por un gobierno del Partido Popular, que está en un gobierno socialista y que sigue siendo el director general de epidemiología, ¿no? En aquel momento decía que era una pequeña gripe que afectaba solamente a los mayores de 65 años, con lo cual las noticias en la televisión destruían la vida de nuestros mayores. Es que no hay que olvidarlo. Y hoy tenemos... Pero no es el tema de hoy, querida Carmen. Sí, es la pandemia. Es decir, no vamos a recordar los errores que ha habido muchos. No, pero es que estamos
no es el momento de pero, eso. querido Yo creo Julián, que estamos tenemos- en el mismo momento. Sí, pero es vamos decir, a después del centrarnos mes de agosto en las ya- preguntas que yo he hecho, por favor. Sí, Es decir, en- ¿por qué aumentan los contagios? ¿Está funcionando la Bueno, cogobernanza? Pues mira, aumentan los contagios porque no hay test masivos a la población como se están haciendo en otros países de Europa. En segundo lugar, porque no hay rastreadores suficientes. Y gracias a la buena voluntad de Bueno, las personas, las personas que se contagian te llaman por teléfono y te dicen que me he contagiado, ten cuidado, tal. Con lo cual, el rastreador lo está haciendo a nivel personal las personas. Y luego, ¿funciona la gobernanza? Pues digo lo mismo que Mariano, no ha funcionado en ningún momento y además me pareció un error transferir la sanidad Vamos, si te a las parece, a comunidades escuchar autónomas. al delegado de Sanidad en la provincia de Ciudad Real, don Francisco José García. Buenos días, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues tenemos aquí una conexión telemática contigo para que nos ilustres un poco, ¿no? Estamos preguntando por qué siguen aumentando los contagios, si está funcionando la gobernanza, si las medidas de confinamiento y el toque de queda tendrían que ser más agresivas, por qué van tan lentas las vacunas, por qué algunos cargos políticos se vacunan cuando no les toca. Es decir, son muchas preguntas, pero a ver cómo puede responder. Bueno, pues son muchas preguntas, como decías. En primer lugar, agradeceros la invitación para poder participar en esta tertulia de IMAX-TV. Y bueno, ¿por qué se siguen produciendo contagios? Pues porque obviamente el virus sigue estando entre nosotros. Entonces, el virus está entre nosotros y el virus lo que intenta es propagarse. Si se lo ponemos fácil, pues se propaga con más facilidad que si no se lo ponemos fácil. Esto es así. ¿Cuándo tenemos menos transmisión del virus? Pues cuando ponemos medidas. ¿Y cuándo podemos luchar contra el virus? Pues cuando tengamos un tratamiento efectivo, que ahora mismo no lo tenemos, o cuando tengamos una vacunación que haya hecho la gran mayoría de la sociedad y tengamos una inmunidad de rebaño que llamamos en epidemiología. Mientras tanto, tenemos que seguir con nuestras medidas que estamos implantando y que tenemos puestas, todas las medidas de seguridad, de protección, de defensa contra este coronavirus, de intentar evitar la propagación del mismo y la transmisión, no ponérselo fácil porque él ya por sí mismo tiende a propagarse de forma fácil. Y obviamente seguir con nuestras estrategias de vacunación. Ahora abordaré el tema de la vacunación. Por eso sigue habiendo contagios, pero no es lo mismo que haya un número de contagios que otro. No es lo mismo no tener ninguna medidas que tener unas medidas implantadas que lo que hacen es impedir que haya transmisión de ese virus. Escuchaba antes de entrar en antena declaraciones de la señora Quintanilla y le tengo que decir que está muy equivocada, señora Quintanilla. Sí hay rastreadores, hay muchos rastreadores en Castilla-La Mancha, no sé otras regiones, pero Castilla-La Mancha y especialmente Ciudad Real. La provincia de Ciudad Real es la que más rastrea de toda España. De toda España, un 85% de trazabilidad. Quiere decir, Francisco José, perdón, digo que sí, abundo en eso, porque acaba de llegarnos la noticia de que Ciudad Real es la provincia de España que mejor hace el rastreo. Efectivamente, entonces no sé en otros sitios, pero la provincia de Ciudad Real, que es donde vivimos y donde yo tengo la ocasión de poder trabajar y gestionar esta pandemia como responsable sanitario, es donde más y mejor rastreo se hace. Obviamente no le voy a decir que en algún momento no haya habido algún error, porque lo puede haber en cualquier acto humano, pero tenemos una buena red de rastreadores contratados por la Consejería de Sanidad, por el SESCAN, y también con la ayuda de los rastreadores militares. La trazabilidad que le decía es que es algo muy importante. Quiere decir de un 85% que cuando aparece un contagio, los rastreadores de la provincia de Ciudad Real son capaces de llegar por lo menos a 8 de los contactos de esa persona positiva, con lo cual pueden aislarlo, hacer la encuesta epidemiológica, someterlo a pruebas. Entonces, quería dejar claro ese tema. Respecto a otras preguntas que hacía antes, Julián, pues la vacunación va lenta. Yo creo que la vacunación no va lenta, va acompasada a las posibilidades que tenemos. Para poner una vacuna tenemos que tener tres componentes básicamente. Uno, una persona que se tenga que vacunar, que la tenemos a toda la población. Sanitarios, en este caso enfermeras para poder vacunar, que tenemos, y muy bien adiestradas y muy bien preparadas, y lo digo como también enfermero que soy y enfermero de atención primaria, muy preparadas, las mejores enfermeras de Europa probablemente están en España.
Y tenemos una tercera pata en discordia, que es la vacuna. En función de la disponibilidad de la vacuna, así vacunamos. Y en función de el protocolo y la estrategia de vacunación que ha elaborado el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Con lo cual también enlazo ahí con la cogobernanza. Pues por primera vez en este país y en el Ministerio de Sanidad hay un organismo, el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud, donde se reúnen en la misma mesa el Ministerio de Sanidad y las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, y ponen en común en este caso, sus particularidades sobre cómo gestionar esta pandemia. Con lo cual, en una parte de cogobernanza sí que hemos ganado. Y esa estrategia es una estrategia de vacunación, una estrategia común para todas las comunidades, que es un mínimo que pone el Ministerio y que luego cada comunidad adapta a su realidad. Entonces, respecto a eso y en función de la disponibilidad de las vacunas, se está vacunando en Castilla-La Mancha. De hecho, se está vacunando adecuadamente bien y al ritmo que llevamos. De hecho, puedo aportar un dato que no es mío, es un dato que sale en el Ministerio de Sanidad, Gestión Integral de la Vacunación COVID, datos de ayer. En España se han administrado ya 1.673.000 vacunas. En Castilla-La Mancha llevamos administradas 88.888 dosis. En función de lo que nos llega, ponemos. Otra cosa es que nos esté llegando menos de lo que nos tenían que haber administrado, pero en las próximas semanas entendemos que se va a solventar. Y además también tenemos la peculiaridad que ya estamos poniendo 2 vacunas, la vacuna de Pfizer y la de Moderna, pero la de Pfizer al principio empezamos poniendo 5 dosis por vial y luego hubo una modificación de ficha técnica en el cual se podía administrar una 6ª dosis de cada uno de los viales. Al producirse esa modificación había que tener unas jeringas especiales para eso. Castilla-La Mancha ya las tenía compradas, adquiridas, con lo cual los equipos de vacunación podían administrar una dosis más por cada uno de los viales. Con lo cual, el ritmo de vacunación, primero en residencias sociosanitarias, trabajadores, es un ritmo muy adecuado, poniéndose las segundas dosis. Y en cuanto a trabajadores sanitarios, sí que es verdad que ha habido se ha pospuesto la segunda dosis, porque estamos, obviamente, en función de las dosis que nos van llegando, estamos priorizando para ir poniendo esa segunda dosis, pero no es una suspensión, es un retraso de tal forma que si ustedes leen la ficha técnica de la vacuna de Pfizer, pone que esa segunda dosis se puede administrar entre el día 21 y el día 28 de la primera dosis, con lo cual estamos en plazo para vacunar a todos los profesionales que están el 100% de profesionales vacunados de esa primera dosis para poderles administrar la segunda dosis. Con lo cual, hay que relativizar esas palabras de que vamos despacio según lo quiera mirar. En función de las vacunas que nos llegan, tenemos todas las vacunas puestas. Tenemos el 100% de las vacunas utilizadas. Y de hecho se puede ver. Les invito a ese documento que sale ayer, Gestión Integral de la Vacunación, donde ve como Castilla-La Mancha, junto con Melilla, Canarias, Castilla y León, son las 4 comunidades que más tanto por ciento de vacunas llevan puestas. Al contrario que, por ejemplo, País Vasco o Madrid, donde son las que menos porcentualmente llevan puestos en todo el Estado español, junto con las 2 ciudades autónomas. Muy bien, pues don Francisco José, sabemos que tenías una agenda muy repleta en el día de hoy. Gracias por tu intervención, te podemos despedir en estos momentos y gracias por la información y la tertulia sigue. Gracias. Gracias a vosotros y un placer poder colaborar con vosotros. Un saludo. Gracias. Seguimos con doña Marian Moore, a ver qué opina doña Marian Moore sobre los temas que estamos tratando. Pues el señor García lo ha dicho todo, se lo ha dicho perfectamente. ¿Dónde está el fallo de la gobernanza? Pues decía, tenemos profesionales, tenemos a las personas ya seleccionadas para vacunar, pero en función de cómo vayan y cuándo vayan llegando las vacunas, iremos vacunando. Ahí está el problema. Es decir, no es un Estado federal en tiempo de COVID. No tenemos realmente esa autonomía suficiente para poder llevar un buen ritmo de vacunación. El problema, por un lado, es que esa cogobernanza no está funcionando, pero sobre todo, cuando hablamos de los contagios, tenemos que tener en cuenta que hay que aprender de los errores. Y tuvimos una primera ola que se tuvo que improvisar porque era todo nuevo, todo inédito. Pero eso fue ya hace un año. ¿Qué ha ocurrido? Sabíamos que iba a haber una segunda, una tercera. Y esa previsión, esa falta de previsión, que es el problema, porque las personas tenemos que tener esa esperanza, que son esos elementos que son imprescindibles. Es decir, tenemos que tener esa esperanza de que esto va a acabar.
Pero cuando vas viendo que las medidas que se podían haber tomado, porque igual que se adoptaron en el mes de marzo, se pueden haber adoptado ahora. Hay un marco jurídico que es ese decreto, ¿no?, de estado de alarma. ¿Por qué no se aplica como se aplicó en ese momento y no que tienes que llevar un mapa, tienes que hacer un mapeo para ver por dónde te mueves y con los salvoconductos, que incide totalmente no solo en la actividad económica, sino también en el estado anímico de las personas que están agotadas? Porque necesitas tener ese horizonte de esperanza que tanto obstáculo en esta carrera hace que no tengamos esa suficiente confianza de pensar este año va a acabar. Don Manuel Tabas. Bueno, ¿por qué suben los contagios? Preguntas, pues muy sencillo para mí, desde mi punto de vista. Por el relajamiento de las normas, porque seguimos. La mayor prevención hasta que estén las vacunas totalmente operativas y haya una inmunidad de rebaño, si finalmente se consigue, es mascarilla, distancia social, lavado de manos, evitar lugares cerrados y ventilación. Y después la inconsciencia de la gente. Y ahí lo que sí aconsejo es que se vea la entrevista que hiciste en Ni Más Televisión a la responsable del área del COVID de Puerto Llano, creo que se llama Inmaculada, si no me equivoco, que lo dijo bien claro. Es una pena lo que luchamos nosotros y lo que vemos y cómo salimos de los hospitales y nos encontremos a la gente de fiesta después por las calles. Que, por cierto, la entrevista ha sido recogida por los medios, por los periódicos, y es bastante interesante porque es que, efectivamente, es decir, no solamente no hay que seguir con las normas que nos hemos estipulado hasta que una vacuna realmente sea eficaz, sino que también tenemos que esas personas que son insolidarias con los demás, que no se vayan de fiesta, que de ahí, de esos polvos vienen después todos los lodos y demás, y esas personas tienen en su casa gente que es sensible. De aquellos lodos vienen estos barros, sí. Porque antes también lo mencionabas, para que le digamos completo. No, son polvos, porque lodo y barro es lo mismo. Sin embargo, el polvo, cuando tú le añades agua, se convierte en barro. Ya lo hemos matizado todavía mucho mejor. Doña Paula Fernández, termina. Sí, y después dices de la cogobernanza. La cogobernanza ha pasado a la de gobernanza. No ha habido cogobernanza ni siquiera a nivel de gobierno, porque Podemos, en vez de ser socio de gobierno, es oposición. Y después, con las comunidades autónomas, se empezó haciendo bien. Hubo una reunión de presidente con la presidenta de la Comisión Europea, donde se quedó extrañada de que todos los presidentes autonómicos, junto con el presidente del gobierno, estuviesen presentes, e incluso Sánchez prometió que el 50% de las ayudas que viniesen de Europa las iban a utilizar las comunidades autónomas según su propia conveniencia, cuando Europa no trata con presidentes de comunidades, sino con gobiernos. Después, ¿qué pasó? Que, como bien han dicho los compañeros aquí, cuando haces un decreto, tú no puedes decir: te doy un decreto ley donde tú puedes cerrar desde las 23 hasta las 6 horas, con 1 hora de adelanto y 1 hora de retraso solamente, y solo puedes hacer cierres perimetrales. Tú no puedes encerrar a la gente en su casa. Entonces, o lo doy a las comunidades autónomas y yo, como gobierno, me pongo de lado y el problema es para vosotros. No, haz un decreto donde las comunidades autónomas, si le quieres dar la autonomía, tengan la autonomía para saber lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Ahora mismo no pueden el toque de queda ampliarlo más, porque Castilla y León lo ha hecho y está en el Tribunal Supremo ahora mismo denunciado por el propio gobierno, y tampoco puede meter a la gente en su casa porque no tiene competencia. Entonces, ¿para qué haces un decreto si no le das competencias? Doña Paula Fernández. Bueno, vamos a ir centrando un poquito el debate. Yo creo que siguen aumentando los contagios, no porque haya habido relajamiento en las normas. Es verdad que quizá alguien debería responsabilizarse de aquel salvemos la Navidad, que ahora parece que nadie tiene la culpa. Y la cogobernanza, ¿por qué no funciona? Porque tengo que ir a la cogobernanza para volver después a los confinamientos. Tenemos un estado de las autonomías donde la Constitución prevé cuáles son las competencias de cada comunidad autónoma. Cuando en el mes de marzo el Gobierno central asumió todas las competencias, los gobiernos autonómicos se rasgaron las vestiduras porque invadían competencias. Y un error grave que yo creo que se cometió fue precisamente en la desaceleración de mayo ceder a la presión de todos y todas los presidentes autonómicos que querían ellos gobernar su propia desaceleración. Bien, ha llegado la segunda parte
y el Gobierno ha asumido las peticiones de las comunidades autónomas. Ustedes son competentes en sanidad, vamos a marcar una ley marco base para que ustedes tomen las medidas. Y cuando se habla de que hayan falta más medidas de confinamiento y que teníamos que tomar ejemplo de países como Alemania, etcétera, yo me he molestado en estudiar cuáles son las medidas restrictivas de Alemania. Y las restricciones de Castilla-La Mancha y las restricciones alemanas solo se diferencian en que aquí están abiertos los colegios, donde hay que felicitar a todo el personal docente porque está funcionando fenomenal, y allí están cerrados los colegios, pero el resto de restricciones van de la mano. ¿Las restricciones funcionan? Sí. ¿La hostelería la estamos castigando? Sí. ¿La hostelería no es la causante de los contagios en sí misma? No. Pero la gente que va a la hostelería, en muchos casos, sí tiene una cierta responsabilidad. ¿Las medidas deben ser más agresivas? Yo creo que este nivel 3, reforzado, que tenemos en Castilla-La Mancha y en muchas comunidades autónomas, están funcionando bien. Lo que pasa es que los resultados tardan en verse, porque los contagios empiezan, es exponencial, y ya han empezado a bajar muy lentamente. A mí lo que me preocupa es porque ahora que han empezado a bajar, presionemos a los gobiernos para que se relajen y estropeemos todo. Creo que había que mantener este esfuerzo de contención durante un tiempo un poquito mayor. Es muy duro, es una crisis, como decía Carmen, no es solamente una crisis sanitaria, la crisis sanitaria se ha convertido en una crisis económica, se ha convertido en una crisis social, y ahí hay que actuar, y yo creo que se está actuando, se están poniendo mecanismos, probablemente harían falta más, para ayudar a aquellos que se están quedando en el camino. Hay que ser todos corresponsables, y desde luego me vais a permitir, si la gobernanza no funciona mejor, es porque en determinados gobiernos autonómicos hay un cierto grado de deslealtad. A mí no se me olvida la reunión en la que Emiliano García Paje, Fernández Mañueco y la señora Ayuso se reunieron para intentar un acuerdo sobre cómo cerrar perimetralmente sus comunidades autónomas. Dentro llegaron a un acuerdo, y la cara de tontos que se le quedó a Paje y a Mañueco cuando la señora Ayuso salió y dijo todo lo contrario de lo que habían hablado dentro. Cogobernanza implica lealtad, implica acuerdos, implica que los acuerdos que se toman en las comisiones interterritoriales se respeten. Y yo quiero felicitar al delegado provincial que nos ha acompañado, porque efectivamente los rastreos en Castilla-La Mancha están funcionando, pero los rastreos en la provincia de Ciudad Real están funcionando mejor que en ninguna provincia. Y bueno, pues un dato muy cortito, y es que el Ministerio de Hacienda ha reconocido que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más dinero, no en valor absoluto, en valor relativo, está dedicando para ayudar y mitigar los efectos de la pandemia. Está dedicando un 1,36% de su PIB, que es el doble de lo que están dedicando el resto de comunidades autónomas. Muy bien, quería contestar Carmen Quintanilla. El señor delegado, aunque no está ya, pero me imagino que como esta tertulia se repite, pues me verá, y a don Francisco José, creo que es como se llama nuestro delegado de Sanidad, al que le felicito por su intervención. Francisco José García. Francisco José García. Bueno, pues a mí me gustaría concretar. En ningún caso he dicho que los rastreadores de la provincia de Ciudad Real no funcionan. Me has preguntado por qué ha subido el número de contagios, y he dicho que una de las causas es que el número de rastreadores no está de acuerdo con lo que están diciendo las autoridades internacionales. En el mes de julio España tenía 3.500 rastreadores. En el mes de octubre duplicaron el número de rastreadores. Efectivamente, ese número de rastreadores no es el suficiente que tiene que tener España, porque efectivamente así lo ha dicho organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales. Yo no me he puesto a valorar si hay más o menos rastreadores en Ciudad Real. No, he dicho los datos a nivel nacional. Pues posiblemente, así lo están diciendo los medios de comunicación, que efectivamente tenemos rastreadores y que también
pero hay algunas personas que se quejan de que los rastreadores no llegan, porque, claro, al final te llaman y te dicen, no es verdad, yo he tenido el COVID y a mí no me ha llamado nadie. Por lo tanto, claro, esa es la realidad. Hablar de eso, sí. Claro, hay personas aquí que han tenido también la COVID-19 y no han sido llamados. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que ser tan tajantes a la hora de contestar, porque efectivamente yo creo que hay un lado blanco y un lado negro y en algunos momentos puede ser gris. Eso por una parte. Por otra parte, estamos hablando de la vacunación. Tenemos que llegar a vacunar a toda la población o al 90% de la población, según los organismos internacionales, o el 80%, para tener inmunidad de rebaño. Bien, bueno, somos de los países más lentos en la vacunación. Es verdad que posiblemente Europa, el continente del avance social, del bienestar, no ha sido lo suficientemente diligente a la hora de negociar con las farmacéuticas, igual que lo han hecho otros países, Israel, el Reino Unido, efectivamente, vamos lentos. Pero un dato, nos dijeron, fíjese, nos dijeron que a los 21 días había que poner la segunda dosis. Hoy tenemos a todo el personal sanitario de los hospitales de Ciudad Real sin poder poner la segunda dosis. Le han dicho, no os preocupéis porque se puede ir más allá de los 21 días, los 28, porque no tenemos dosis. Bueno, esa imprevisión no se puede producir cuando estamos jugando con la vida de la gente, con el futuro de la gente, con la salud de la gente. Por lo tanto, yo creo que efectivamente no estamos gestionando, lo vuelvo a repetir, la pandemia como otros países de nuestro entorno comunitario que están haciendo una gestión de la pandemia para proteger a los ciudadanos. Mariano Rodríguez. Esa pregunta que acaba de hacer ahora mismo Carmen, sí me gustaría habérsela hecho a mi compañero Francisco José, sobre la información que me está llegando de que hay sanitarios aquí en Puerto Llano que no sé si ha sido por falta de vacunas, no se han podido poner la segunda dosis. Y luego me está llegando una información, me están preguntando que qué pasa con la gente en cargos públicos que se hayan puesto la vacuna sin pertenecer. Y yo le voy a decir bien claro, porque me he hecho aquí una nota. Ejemplo que nos puedan dar, como ha hecho la pregunta, ¿qué ejemplo nos dan los cargos públicos que se saltan el turno y se vacunan? Yo le respondo enseguida. Ejemplo, ninguno. Ninguno. Todos conocían el protocolo de vacunación porque así lo habían acordado las comunidades autónomas y el Gobierno. Todos conocían el protocolo si podían vacunarse o no, como siempre están los egoístas que prefieren dejar a una persona de riesgo que la necesita sin ella. Su ego y su estatus, como lo queramos llamar, dicen mucho de estas personas, que en definitiva son los que nos gobiernan, y estas actitudes abochornan cuando se hacen públicas porque dan a conocer el talante de estas personas. Marian Moore. Yo quería decirle también a la señora a Paula que estamos hablando de lo que el señor además nos ha dicho, el señor García, es decir, el problema está en el suministro. El ritmo es bajo, es 150.000 al día, no los 600.000 del Reino Unido o de Israel, porque es que ellos tienen suministro y nosotros no. Entonces, no es un tema de que no tengamos profesionales, porque aquí sé que vacunar se han ofrecido hasta los veterinarios, los dentistas, es decir, que hay muchísimos profesionales y están haciendo una labor que es encomiable. Lo que pasa es que no hay suministro suficiente. Entonces, como bien decía antes Carmen, no puede ser que se esté haciendo esta gestión improvisada y sin tener suficientes recursos. Es que estamos hablando de la salud y además de los sanitarios que están en primera línea, no tienen esa segunda dosis. Eso, estamos hablando de esa cogobernanza, ha fallado, está fallando, porque no tiene el Gobierno, ahora mismo en Castilla-La Mancha, no tiene el suficiente recurso para salvar las vidas de los castellano-manchegos. A ver, Paula Fernández. Una pregunta a Marian y a Carmen. Están todos echando la responsabilidad al Gobierno sobre la falta de vacunas. ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno de España? ¿El Gobierno de Castilla-La Mancha o el Gobierno de Madrid? Me da lo mismo, de que una gran farmacéutica como Pfizer en un momento determinado parara y disminuyera el suministro porque iba a adecuar las plantas durante 2 semanas para poder suministrar después. Todo el mundo y todos los gobiernos de la Unión Europea confiaron en que una negociación con las farmacéuticas a nivel global sería más ventajoso para obtener más cantidad de vacunas y mejores precios. Hemos visto los últimos días que se han producido problemas con las farmacéuticas y aquí estamos intentando disimular esos problemas
echando la culpa al de siempre, a mala previsión o al gobierno. Las vacunas empezaron a llegar las que estaban previstas, hubo un fallo de suministro por parte de las farmacéuticas y ahora se ha recompuesto la llegada. Pues en el momento que empiecen a llegar las vacunas previstas, la planificación está perfectamente prevista y perfectamente hecha. No es falta de planificación de ningún gobierno, ni autonómico del color que sea, ni del central. Es falta de responsabilidad de las farmacéuticas que tienen la sartén por el mango, y si no, mirar el conflicto tan duro y tan fuerte que se ha producido entre la Unión Europea y Oxford AstraZeneca, porque después de tener firmado el contrato se apeó diciendo de que no iba a suministrar las vacunas previstas. No hay gobiernos autonómicos mejores o peores, no hay mejor planificación o peor planificación. Estamos en un estado donde, el nuestro y en la Unión Europea, donde de alguna manera dependemos de unas farmacéuticas. ¿Israel lo ha hecho mejor? No. Las farmacéuticas están vendiendo los suministros a los que se lo pagan más caros y no están respetando los contratos firmados con la Unión Europea. Yo espero que esto se solucione y que sepamos poner el foco donde está. Y el foco está en la falta de cumplimiento de contratos por parte de las farmacéuticas. Y después, en el tema de los rastreadores, es verdad que hay pocos, pero con esto de la cogobernanza, os recuerdo que la contratación de rastreadores corresponde a las comunidades autónomas. Por lo tanto, si en esta comunidad autónoma hay más rastreadores que en otras, pues también tendremos que reconocerlo y felicitar a nuestros responsables sanitarios. Marian y Quintanilla. Solo dos cosas. Las jeringuillas, por ejemplo, no es un tema de suministro, es que no hay, es que no había, es que se está poniendo dosis, es que no había la sexta dosis. Eso no es un problema de Pfizer, es un problema de aquí. Y lo segundo es que podíamos haber invertido un poquito más la nuestra, que también, la de CSIC. Y una tercera cosa, podemos al final intervenir como pretende el vicepresidente del Gobierno nacionalizando las farmacéuticas. Es otra medida. Quintanilla. Sí. Bueno, vamos a ver, Paula, yo no me duelen prendas. Tú ya sabes que si yo tengo que reconocer que hay más rastreadores en Castilla-La Mancha que en el resto de las comunidades autónomas y que efectivamente se está haciendo bien, pues yo lo reconozco. Si a mí no me duelen prendas de hacer un reconocimiento cuando hay una buena gestión, porque estamos jugando con la vida de las personas. La vida es que es el don más preciado que tenemos, y si nos lo quitan por una mala gestión política o una mala gestión administrativa, luego no hay responsables. Porque tú dime a mí cuánta responsabilidad tenemos en los 61.000 ancianos que han fallecido como consecuencia del coronavirus. Pero ya te digo que no me duelen prendas. Pero mira, yo te voy a decir un tema. Si es una cuestión de Europa y de la mala negociación, tiene que también tener su responsabilidad. Pero te voy a dar el segundo tema, los PCRs. Yo he viajado a Italia y a Grecia en el mes de octubre. A mí me han pedido un PCR para poder pisar suelo italiano y suelo griego. Tú pregúntale a los viajeros que llegaron ayer a Madrid cuántos PCR se han hecho. Ninguno. Y teníamos que haber hecho PCRs desde el día siguiente de salir del confinamiento. Te dejo esa pregunta también en el aire, porque indiscutiblemente aquí tiene que haber responsabilidad. Estamos jugando con la vida de la gente. Se va a quedar la respuesta en el aire porque no tenemos tiempo, nada más que por eso. Simplemente. Doña Paula Fernández, un placer, muchas gracias por intervenir. Muchísimas gracias. Don Manuel Tapas, muchísimas gracias por intervenir. Gracias a ti. Doña Marian Mur, muchas gracias. Muchas gracias, se hace cortísimo. Se hace muy corto, muy corto. Doña Carmen Quintanilla, muchas gracias. Es un placer, como siempre, don Julián. Y don Mariano Rodríguez, muchísimas gracias a todos. Y sobre todo gracias a todos ustedes, señores espectadores de IMAX Televisión y también de oyentes de Onda Cero Puertollano. El próximo miércoles prometemos y amenazamos con volver. Mientras tanto, les dejamos con una canción que se llama Nunca pasa nada en este pueblo. No sé yo. Gracias y hasta entonces.